Les quiero dar una bienvenida a todos y muchas gracias por estar aquí presente. Yo sé que vinieron por el café, pero se van a quedar por la conversación. Este espacio es para todos. Me presento. Mi nombre es Isabel Higuera, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga del programa de Ingeniería Mecatrónica y hago parte del capítulo estudiantil ACOFI, quienes están organizando esta experiencia tan enriquecedora para fortalecer nuestro nivel académico. Hoy los estaré acompañando en este primer episodio llamado Un café con ingeniería y hablaremos de cómo aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para poder preparar nuestro resumen del Foro Mundial de Educación e Ingeniería del 2026, o sea, el WIEF, que todos ya estamos muy enterados de él, pero por eso les trajimos un invitado para que nos ayude para poder preparar ese resumen, que nos vaya súper bien, que nos acepten. Este evento se realizará del 22 al 25 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias. Recordemos que en el WIEF los estudiantes de ingeniería podemos participar en la convocatoria de resúmenes para visibilizar los avances que nacen desde las aulas y llegar a las comunidades. En este primer episodio nos acompaña el profesor Alexander Caicedo. Profesor Alexander es del Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. El profesor Alexander es doctor en ingeniería electrónica y su línea principal de trabajo es el desarrollo teórico de modelos de inteligencia artificial para acelerar el entrenamiento y reducir su costo computacional. También podemos decir que su experiencia en docente abarca cursos de inteligencia artificial, aplicación de prácticas de IA generativa y señales y sistemas, entre otros. Antes de darle la palabra al doctor, quiero comentar cómo vamos a desarrollar esta sesión. Bueno, entonces durante los primeros 15 minutos el profesor Alexander nos va a presentar sus ideas y luego vamos a pasar a un espacio de preguntas. Profesor Alexander, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ya tiene la palabra. Listo, Isabela, muchísimas gracias. Como Isabel decía, yo soy ingeniero electrónico, trabajo en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Javeriana. Yo empecé a trabajar con inteligencia artificial más o menos en el 2009, cuando empecé a desarrollar mis estudios doctorales. Y lo que estaba haciendo allí era aplicaciones de medicina de inteligencia artificial en medicina, especialmente con neonatos. Entonces era para tratar de ayudar a los médicos a hacer diagnóstico más certero para los neonatos. Más o menos en el 2018 yo decidí regresar al país. Yo hice un doctorado en Bélgica, y allá estuve más o menos 10 años. Terminé mi doctorado y luego estuve como asistente postdoctoral por cerca de 4 o 5 años más. Y en el 2018 decidí regresar al país para pues empezar como a potenciar todas estas habilidades en inteligencia artificial, que pues todavía nos hace falta como mucho, ¿no? Y requerimos personas que se interesen como en estos temas. Y desde que regresé al país empecé a trabajar más en la parte teórica, más que en la parte práctica. Yo trabajo mucho con interpretabilidad, cómo poder saber qué fue lo que una red neuronal o algún modelo de machine learning y le hizo a los datos de entrada para tomar una decisión. Y ahí he desarrollado algunos algoritmos que se pueden aplicar para este campo. Entonces es como más o menos lo que he hecho yo en el campo en los últimos años. Listo, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Les agradezco pues por tenerme aquí y escucharme hablar un ratico. Hoy les voy a hablar un poquito del uso de inteligencia artificial generativa. Voy a hablar primero de unos fundamentos, un recorrido histórico. Yo creo que es bueno ponernos como dónde estamos y quién fue el que realmente contribuyó a todo el desarrollo de esta tecnología. Y luego sí vamos a hablar de las herramientas y de las técnicas para que pues ustedes puedan hacer uso de estas herramientas para el desarrollo del trabajo que ustedes tienen que hacer. Y luego cómo estas herramientas se ven integrar en el flujo de trabajo, algunas buenas prácticas para hacerlo. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es un contraste entre lo que es inteligencia artificial clásica e inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial clásica, o lo que tradicionalmente se enseñaba antes del 2017 a 2019, cuando se vieron pues todos estos modelos tipo ChatGPT, era modelos que simplemente clasificaban o podían predecir
basados en una información existente que se tenía. Pero hacer modelos de generación que pudieran generar nuevos datos era, digamos que todavía un poco complicado y aunque habían ciertas metodologías, estaba todavía un poco eh, como paupérrimo ese avance en ese tipo de tecnologías. La IA generativa entonces surge más o menos en el 2017 de forma muy popular, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, con estos modelos de transformers, con todo lo que tiene que ver con diffusion y todo este tipo de metodologías. Y la idea de estos modelos es que sean capaces de generar nuevos datos y que esos datos que se generan sean muy realistas. Y entiéndase por datos aquí, imágenes, audios, texto, entre otros. Bien. Ahora, ¿cuál fue la revolución o quién fue el que dio inicio a toda esta revolución? Fue Google en sí. Y Google ha estado detrás del desarrollo histórico de lo que es la inteligencia artificial desde sus comienzos. El algoritmo de búsqueda que inició el boom de Google y su crecimiento exponencial es un algoritmo que se enmarca dentro de lo que es inteligencia artificial y muchos avances más han estado muy ligados a la historia de Google. En el 2017, Google saca un paper que se llama Attention is All You Need. Aquí es curioso porque este Attention is All You Need viene pues está inspirado en una canción que es de los Beatles que se llama Love is All You Need. Entonces ellos se inspiraron en esto y ese paper es un paper seminal porque ellos proponen dos cosas ahí, una que son los modelos de atención y otra que son la arquitectura tipo transformer. Los modelos de atención es como cuando uno produce una frase, a qué palabra le estoy prestando yo atención para producir la siguiente palabra y los modelos y la arquitectura tipo transformer es lo que ustedes ven aquí a la izquierda, una figurita que explica más o menos todos los bloques que contribuyen para hacer el transformer. Y lo interesante aquí es que ellos abandonan la forma clásica con la que se tenía para hacer generación de texto, que era usando modelos recurrentes, tipo redes neuronales LSTM o redes neuronales recurrentes, porque esas redes son un poco más lentas para su entrenamiento y entrenarlas también es un poco engorroso. El Transformer es mucho más sencillo de entrenar desde el punto de vista de que converge mucho más rápido su solución. Sin embargo, es mucho más costoso desde el punto de vista computacional y por tanto también financiero. Sin embargo, al surgir esta arquitectura se vio un gran avance en todos los modelos de procesamiento de lenguaje natural que ya después fueron integrándose a otro tipo de campos como la visión por computadora y demás. Estos transformers permitieron la generación de algo que se conoce como modelos fundacionales. Estos son modelos que se entrenan con una gran cantidad de información y se denominan fundacionales porque son modelos que permiten, en cierta forma, encontrar la estructura de los datos con los cuales fueron entrenados y a partir de eso hacer ajustes finos mucho más fáciles para tareas más específicas. Entonces, un ejemplo, ChatGPT inicialmente o cualquier modelo, sea Cloud o sea Gemini, cualquier modelo grande de lenguaje, primero se entrena para predecir la siguiente palabra. Cuando se hace ese entrenamiento, basado pues en un conjunto de datos que literal pues es la información que hay en Internet. Cuando ese entrenamiento, cuando el modelo está entrenado para eso, eso se conoce como un modelo fundacional, porque el modelo lo que aprende es a predecir la siguiente palabra. Ahora, si yo quiero hacer un modelo para hacer clasificación de sentimientos, uno puede coger este modelo fundacional y luego con un dataset mucho más pequeño entrenarlo para que efectivamente el modelo aprenda a hacer clasificación de frases basadas en un sentimiento, si es positivo, neutro o negativo. Y eso pues hizo que fuera mucho más fácil generar este tipo de modelos, que si se tiene el modelo fundacional es muy fácil simplemente enfocarlo, direccionarlo hacia una tarea específica que uno quiera. Hoy en día, pues estos modelos no solamente los usan para eso, sino también para después razonar un poco, por decirlo, esto lo pongo entre comillas, y ellos lo que hacen es simplemente decirle al modelo que conteste ciertas preguntas y basado en retroalimentación de humanos, se dice está bien, no está mal, y con base en eso el modelo hace como una especie de fine tuning o de tuneo fino hacia pues lo que es el chat GPT o los modelos con los que uno normalmente interactúa. Ahora, ya teniendo en cuenta, pues, para qué sirven estos modelos y que como tal estos modelos lo que hacen es predecir la siguiente palabra y generar texto basado en esa predicción, pues vamos a ver qué tipo de herramientas existen y que les pueden ayudar a ustedes.
Entonces, y aquí los tres grandes o los modelos grandes que más se conocen son Gemini, que viene de Google, está el modelo Cloud, que viene de una empresa que se llama Anthropic, y está ChatGPT, que viene de OpenAI. Anthropic es una empresa que fue creada a partir de personas que trabajaban en OpenAI, pero no estaban de acuerdo con sus políticas y querían hacer un desarrollo un poco más controlado y responsable de los modelos de inteligencia artificial. Y ellos renunciaron a OpenAI, crearon esta compañía Anthropic y de ahí salió el modelo Cloud, que es tal vez el mejor modelo desde el punto de vista de producción de código. ¿Sí? Si yo quiero hacer desarrollo de código, Cloud es un modelo muy, 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 muy bueno. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema grande que tienen los modelos de lenguaje, modelos tipo Cloud y demás? Que ellos lo que hacen es producir texto como si fuera producido por un humano, pero ellos no fueron entrenados para decir la verdad. Eso indica que ellos pueden alucinar. Siempre que un modelo miente o dice cosas que no son ciertas, eso se conoce como una alucinación. Entonces hay varias formas que se tienen hoy en día para mitigar esa alucinación. Y aquí soy claro, mitigar, no desaparecer. Y una de las formas de hacerlo es con los sistemas tipo RAG. RAG viene de Retrieve Augmented Generation o generación aumentada por recuperación, que es un nombre muy raro, pero en sí lo que se hace es que cuando yo le hago una pregunta al modelo, el modelo no contesta la pregunta directamente, sino que antes se hace una búsqueda, ya sea en una base de datos o en el Internet, sobre información relevante a la pregunta que estoy haciendo. Una vez esa información se encuentra, se le envía al modelo y se le dice conteste la pregunta que hizo el usuario, pero basado en la información que yo le estoy suministrando aquí. Y eso hace que el modelo, por un lado, produzca información que yo puedo referenciar, entonces tengo referencias reales, puedo revisar esa información y para verificar que efectivamente lo que se generó fue cierto. Bien. Y antes, en sus inicios, estos modelos tipo Gemini, Claude y OpenAI y ChatGPT, perdón, ellos no utilizaban estos modelos de forma sistemática en su plataforma inicial, sino que simplemente era la conexión directa con el modelo. Ya hoy en día, ellos sí, muchos de ellos integran esta información cuando uno hace una pregunta de Gemini y él va y busca en Internet, pues porque es de Google, ¿no? Entonces tiene acceso a la información de Google. ChatGPT creo que también lo hace y Claude algunas, dependiendo de cómo uno lo configure, puede usarlo, en otras ocasiones puede que no lo use. Pero entonces la idea es que este sistema tipo RAG permite mitigar y controlar un poco más la salida del modelo, especialmente para el problema de las alucinaciones. Ahora, ¿cómo podemos integrar nosotros estas herramientas o qué les puede servir a ustedes para su trabajo? Entonces, lo primero, si ustedes tienen una idea y quieren realizar o encontrar información sobre cosas que se han hecho similar en el mundo, yo recomiendo dos tipos de herramientas. Una de ellas es Perplexity y la otra es Consensus. Estas son plataformas que son de acceso por suscripción, pero tienen un tier gratis. Es decir, para todas las herramientas yo tengo que registrar mi correo. Pero eso me va a permitir también acceso gratis a la herramienta. Ahora, estos accesos gratis tienen ciertas limitaciones, como que no puedo hacer más de, no sé, 10 búsquedas por día o cosas así. Sin embargo, Perplexity me parece una herramienta muy buena porque ustedes pueden literal buscar todo lo que sea el estado del arte allí. Ustedes entran directamente a Perplexity y hacen una pregunta, no sé, ¿puede decirme el estado del arte de sistemas de recomendación? Sistemas de recomendación en general, él va a devolver un resumen de lo que encontró, pero también me va a devolver las fuentes. Entonces es como un Google con esteroides. O sea, es un Google que se volvió mucho más fuerte porque no solamente te da el listado de fuentes, sino que te da un resumen de las fuentes que encontró. Y Consensus también es una plataforma similar a Perplexity, sin embargo, Consensus está restringida a la parte académica. En Perplexity yo puedo decir, busque en Internet, busque en foros, busque en YouTube o canales de este tipo, o busque en información ya que sea muy académica. Entonces uno tiene un poquito más de control sobre eso en Perplexity. Así que para el estado inicial de sus proyectos o el resumen que ustedes tengan que hacer, si quieren encontrar información similar
que se haya hecho en el mundo, pueden usar estas herramientas para hacer esa primer búsqueda y tener un resumen de los documentos que se encuentran. Ahora, una vez ustedes tienen esas fuentes que encontraron y quieren poder sintetizarlas de alguna forma, sin tener pues, que gastar mucho tiempo leyendo absolutamente todas las fuentes, sino que quieren tal vez resaltar esos puntos más importantes y que hayan en común con todas las fuentes, pueden usar una herramienta tipo Notebook LM. Notebook LM es una plataforma de Google y tiene como base el modelo Gemini que está usando. Y lo que uno puede hacer allí es que uno puede crear una base de datos con toda la información que ustedes hayan encontrado, especialmente maneja PDFs, links de YouTube, audios y otras herramientas por el estilo. Ustedes pueden subir toda esa información a la plataforma y le piden a Notebook LM que por favor les haga un resumen muy específico para pues, lo que ustedes quieran encontrar. Y ya pues lo que pueden hacer es usar las otras herramientas o incluso el mismo Notebook LM para hacer la escritura de su resumen o el reporte que ustedes quieran presentar. Aquí importante que pueden usar los tres grandes, los llamo yo, que son Gemini, ChatGPT y Claude para hacer esto. Pueden hacer corrección tanto gramática, de puntuación o de estilo. Pueden también decirle que reescriba en caso de que el resumen no sea claro, entonces ustedes pueden orientarlo para que cambie un poco el estilo de lo que ustedes escribieron, para que haya más claridad. También el tono, si ustedes tienen un tono muy informal, le pueden decir al modelo, mire, quiero que este borrador que tengo aquí le ponga un tono más académico, más formal, teniendo en cuenta que el evento al que voy a asistir es de este tipo o las características de evaluación que se van a hacer para los resúmenes pues tienen estas condiciones. Ahora, toda esta escritura y todo esto es muy importante que ustedes lo hagan utilizando una muy buena instrucción para el modelo. Entonces hay que usar técnicas de prompting. Hay diferentes técnicas de prompting, se las voy a mencionar ahorita a continuación. Entonces, una de ellas se llama Zero Shot Learning, que es como normalmente todo el mundo usa las herramientas, que es directamente, por favor, hágame tal cosa. Eso está mal, porque no estoy haciendo el mejor uso de la herramienta. Eh, un mejor uso sería lo que se conoce como Few Shot Learning, que es darle ejemplos. Por favor, reescriba este párrafo de tal forma. Y le dan un ejemplo del texto que ustedes ingresan y un ejemplo de cómo quieren que escriba, y él puede hacer como un traslado de estilo. Eh, si ustedes dan algunos ejemplos. Chain of Thought es otro tipo de técnica de prompting donde uno le dice al modelo, venga, quiero que me haga un resumen o que me arregle este resumen que yo le estoy proporcionando, pero deseo que usted me diga paso a paso qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Eso hace que el modelo entre a pensar, entre comillas, un poco más y a producir mejores salidas. Otra forma es roleplay, que es asignarle un personaje al modelo. Decirle, usted es un ingeniero electrónico, usted es un profesor de escritura, usted es lo que quieran hacer, incluso combinaciones raras. Ustedes pueden darle roles raros para que se ajuste a la tarea que ustedes le están pidiendo al modelo. El otro es Skeleton of Thought, que es decirle al modelo, mire, yo quiero escribir un reporte sobre tal tema. Eh, quiero que por favor me diga como un esqueleto de cuál debería ser el contenido o la forma en la que yo debería abordar ese reporte. Y ya después, una vez él da el contenido o este listado de cosas, yo ya puedo empezar a desarrollar cada una de esas partes de forma separada. Entonces, por ejemplo, me dice, no, necesita introducción, descripción de datos, etcétera. Entonces, una vez yo haya leído y esté de acuerdo con eso o haga las modificaciones adecuadas, puedo decirle, bueno, ahora quiero hacer la introducción y enfoques en tal parte o en tal otra cosa. Y así voy pedacito a pedacito. Y la técnica, digamos que más avanzada es APE o Automatic Prompt Engineering, que la idea es basada en un prompt inicial que ustedes generaron, decirle al modelo, por favor, mejora este prompt antes de que ustedes se lo envíen al modelo. Y el mismo modelo de lenguaje se encarga de mejorar el prompt. Estas no son técnicas que se usan aisladas, estoy dando ejemplos de cómo usaría cada una de ellas aisladas, pero normalmente uno las combina. Uno usa roleplay, uno usa chain of thought, zero shot learning, etc. Y otra recomendación que les hago es que traten de usar los modelos en inglés en vez de usarlos directamente en español. Así en la generación que ustedes quieran sea en español. ¿Por qué? Porque estos modelos se entrenaron literal con Internet. Y entre más información tenga el modelo para entrenarse, generalmente funcionan mejor. Entonces es una regla de oro, pero generalmente eso es lo que pasa. Entonces, cuando yo interactúo con ChatGPT,
Si yo hablo en español, la información en Internet de español con la que fue entrenado el modelo es mucho más escasa que la información en inglés que hay. Creo que es alrededor de 80%, perdón, 70% de la información de Internet está en inglés y un 11% está en español, que es el segundo lenguaje que más información tiene para su entrenamiento. Pero igual, imagínense, de 60 a 70% pasar a un 11%, pues eso es o hay una caída grande en la cantidad de información. Entonces, normalmente si uno habla en inglés con el modelo, así uno quiera que le produzca un reporte en español, el modelo va a entender mejor y se va a comportar de mejor forma. Bien. Ahora, importante, muchachos, ustedes son los investigadores, ustedes son los estudiantes, ustedes son los responsables de lo que vayan ustedes a presentar, ¿sí? La IA puede escribir código, puede hacer muchas cosas, pero al final ustedes son los que son responsables del trabajo que están presentando. Y debido a eso, pues es importante que ustedes hagan un desarrollo controlado, no simplemente que le digan a la IA, hágame las cosas y entregar lo que propuso la IA sin haberlo revisado o corregirlo. La IA es muy poderosa, pero si uno la puede orientar, puede obtener cosas muy, muy, muy buenas. Si uno simplemente deja la IA a que haga lo que ella quiera, pues va a haber un problema porque no vamos a tener control sobre eso y no sabemos si hay bugs o si hay algún tipo de vulnerabilidad o lo que esté diciendo pues realmente sea mentira y no haya tenido un control para las solucionaciones. Bien. ¿Cuál es el flujo responsable? Ustedes como humanos, ustedes planifican, definen la tarea, algo pequeño, muy específico, luego escriben el prompt con las técnicas que les mencioné, le dan la instrucción detallada a la IA para que produzca una salida. Una vez la IA genera la salida, ustedes tienen que revisarla y probar. Si no están de acuerdo con el código o con el documento, ustedes pueden interactuar con la IA y decirle, mire, no me gusta este tono, esta frase no me gusta. Hay frases muy típicas de la IA. Ella tiende a adornar las cosas y a poner arandelas. También otra cosa importante es que a veces se colocan esas rayitas, los hyphens, que uno está escribiendo y como para explicar algo coloca una rayita, explica y luego cierra con rayita. Eso es muy típico de estos modelos de lenguaje. En lugar de usar eso, eso gramáticamente es correcto. Lo que pasa es que es una práctica que se ha perdido con el tiempo y una obra usa mucho lo que es la coma explicativa. Entonces, siempre ustedes vean ese tipo de cosas y elimínenlo y coloquen una coma explicativa o díganle al mismo modelo, no coloque hypens o no coloque esos guiones, sino que más bien coloque comas explicativas. Entonces hay que hacer una corrección del estilo o más bien orientar muy bien a lo que ustedes quieren que el modelo genere. Y finalmente, pues ya una vez ustedes tengan eso desarrollado, integrado, pues ya y revisado, pues ya pueden parar ahí su ejecución, de pronto hacer algunos ajustes finos de cositas que a ustedes no les gustó de forma muy manual, pero pues ya ese es como el flujo de trabajo que yo propongo. Ustedes siempre deben de estar en control de la herramienta y no al contrario, que la herramienta los controle a ustedes. Y aquí les comparto, no voy a entrar en detalle en esto, pero esto es algo que sacó Anthropic el año pasado. Eso fue más o menos, yo creo que como en agosto o julio del año pasado, ellos sacaron una estructura de cómo debería ser un prompt y tiene 10 partes. Entonces, lo primero es el contexto. Yo no les he hablado aquí de contexto, pero es muy importante darle contexto a lo que ustedes van a hacer. Yo estoy haciendo un trabajo de X o Y tipo, es para tal organización que debo presentarlo, o sí, darle un contexto muy claro de todo lo que ustedes quieren. El tono también del contexto es importante, si cuál es la intención detrás de eso, darle información, si ustedes tienen PDFs, imágenes, lo que tengan. Ahí está muy detallado con un ejemplo y qué significa cada parte en la parte derecha. De la figura, pero si ustedes se dan cuenta que hay varias cosas que se mezclan de lo que yo les dije antes, está el chain of thought, está la parte de role playing, está el few shot learning, que son darle los ejemplos, y otra cosa que ellos dicen ahí es darle un formato de salida. Es importante decirle al modelo qué es lo que ustedes esperan. Esperan un documento, esperan algo no sé, un código en LaTeX o un código en Python o lo que sea que ustedes quieran hacer, es importante definirles muy bien ese formato de salida. Y ya con esto, muchachos, termino esta presentación rápida. Creo que me pasé unos minuticos hablando.
Pero pues eso era como lo que les quería dar de instrucciones para el uso de estos modelos, pues para que puedan sacar ustedes sus resúmenes de forma adecuada. Y pues ahora sí las preguntas que ustedes tengan, muchachos, aquí estoy para respondérselas. No, gracias a usted, profesor, por este espacio tan enriquecedor que nos ha brindado. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿O se quedaron tomando ese café? Yo quisiera preguntar acerca de mi proyecto, o sea, si yo quisiera empezar a hacer mi proyecto mañana, ¿cuál sería el primer paso que usted me recomienda para poder hacer ese proyecto de la mejor manera? Pues, o sea, aún estoy pensando el tema, pero, o sea, ¿qué tips me podría dar su merced para poder Listo. iniciar bien el proyecto? Listo. En esos casos, hay una cosa que no mencioné en la presentación, pero estos modelos son muy buenos para dar ideas, eso que llamábamos antes la lluvia de ideas. Inicia una sesión en Gemini o en la herramienta que tú uses. Y generalmente las que yo uso son Gemini y Cloud. A mí no me gusta la compañía OpenAI. Eso es algo ya muy personal de opinión. Entonces no uso mucho ChatGPT, creo que lo he usado una o dos veces desde que salió, pero no lo he usado más. Y lo que puedes hacer es abre el modelo que tú quieras con el que te sientas mejor, que te parezca mejor, y empieza a interactuar. Le dices, mira, estoy desarrollando, dale un contexto bien claro. Estoy pensando en desarrollar un proyecto para X o Y asociación o para el resumen que ustedes tienen que presentar ahorita. Dale un poquito de contexto. Estos son trabajos que se presentan para estudiantes por estudiantes de pregrado, se busca que sean innovadores, se busca que atiendan X o Y campos de acción o lo que sea, le das así todo el contexto y le das tu idea. Le dices, mira, eh, tengo una idea o quiero hacer mi proyecto sobre inteligencia artificial, ¿sí? Si tienes históricos, es decir, otras personas, acceso a los trabajos o los proyectos que otras personas en ocasiones anteriores han desarrollado, puedes bajarte un par o coger el link y decirle, mira, acá te han hecho algunos ejemplos de proyectos que fueron desarrollados antes, o en este link puedes encontrar lista de proyectos que se hicieron antes. Y después le dices, quiero saber tu opinión, ¿qué opinas de este proyecto? Dime los pros, los contras, y además de eso, sí, ¿qué otros proyectos se te ocurren que estén, pues, que estén alrededor de la temática? Entonces, úsalo mucho como un compañero, como un colega con el que quieres discutir sobre un tema y que te dé ideas, porque en eso también los modelos son súper buenos. Y ahí una vez, Sara, y una vez tú tengas la idea, ya entonces empiezas a la parte de ejecutarlo. Listo. Muchas gracias, ya tengo el proyecto, ahora quiero ejecutarlo. ¿Cuáles serían los pasos? Yo pienso, y siempre es bueno darle tu interpretación como para sesgarlo un poco hacia tu propio estilo, ¿no? No dejarlo como, o sea, no que tú te adaptes al estilo de la IA, sino que la IA empieza a adaptarse a tu estilo. Entonces tú dices, bueno, quiero entonces hacer el proyecto de el impacto de la IA en la educación. Para eso, entonces, yo pienso que necesito primero, pues, definir unos objetivos. Segundo, plantear un plan de trabajo enfocado a ver cómo los estudiantes, no sé, se familiarizan con estas herramientas y cómo les puede ayudar en su proceso de aprendizaje. Luego, entonces, debo definir unos experimentos desde el punto de vista de tener un grupo base. Luego, tener un grupo ya que use estas herramientas de forma, pues, más activa. Y después una evaluación. Y la evaluación empiezo a hacerla, no sé, evaluando un grupo, cuál fue el rendimiento que hubo de los que usaron IA versus los que no la usaron. Algo así, pues estoy hablando muy escueto, pero digamos que algo así tú le dices, y mira que eso no es un prompt cortico, eso es un prompt de 2, 3 páginas, ¿sí? O sea, no tiene que ser muy, muy consistente con la información que le da y muy eh, completo con la información que le da el modelo. Y una vez tú haces eso, ya empiezas a discutir con el modelo sobre cada una de esas partes. Y ahí los modelos son súper buenos, te pueden orientar, te pueden dar consejos de cómo abordar cada uno de esos temas de forma adecuada. Muchísimas gracias. Con gusto. Profe, buenas tardes. Mm. Hola Buenas María, buenas noches. tardes. Buenas Qué noches ya. pena. Sí. Tranquila. Le quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo ya tengo como la idea muy madura del trabajo y Ujú. vamos orientado más. Tuve que primero superar una prueba técnica, pues, o sea, como hacer toda esta
todo este desafío técnico para ver si sí funcionaba o no mi idea. Y en este momento justamente acabé de terminar el flujo de automatización en N8N y ya funcionó. Súper. Entonces, pues a partir de ahí, listo, ya llevo un trabajo adelantado, pero tengo que hacer el marco, el estado del arte, toda esta parte ya del desarrollo como más del contenido del artículo, sentarme más como a redactar, explicar qué hice, qué logré. Entonces me gustaría como que usted me diera algunas recomendaciones para hacerlo de la mejor manera posible. Claro que sí. Entonces, lo primero es, tienes que buscar estado del arte. Entonces, yo me iría a una herramienta tipo Perplexity o Consensus. Y le escribiría, haría como un detalle muy, muy por encima del proyecto, no tiene que ser tan específico. Entonces tú dices, no, mira, mi proyecto, tengo un proyecto que consiste en A, B, C y D, no de detalles muy específicos, sino más como la aplicación final, ¿sí? O sea, no sé, es para ayudar a estudiantes a mejorar en matemáticas, ¿sí? Entonces hiciste una plataforma que hace eso. Entonces le dices eso a Perplexity y le pides por favor que te dé fuentes que pues te ayuden a establecer el estado del arte. Una vez hagas eso, pues Perplexity te va a dar un listado de fuentes que tú puedes encontrar y lo puedes poner que sean fuentes académicas o fuentes en general, por si, digamos, ya hay productos en el mercado que no solamente algo académico, sino también, digamos, hay algo en el mercado, productos que puedas usar como referencia. Una vez tengas esa información, entonces ya eso te da el estado del arte y el resumen que te da Perplexity te pone un poquito en contexto de, bueno, qué es lo que se está haciendo y hacia dónde más o menos se dirigen estas aplicaciones. Una vez tengas eso, entonces ya puedes saltar a, yo me iría con algún modelo de lenguaje de una vez, con Gemini o alguno de ellos, o si quieres pasar por Notebook LM para que te haga como una compilación de todos esos PDFs y te ayude a establecer un estado del arte muy riguroso, pero también pues resumido, ¿no? Una vez tengas eso, yo me iría a la parte de poner ideas de cómo quieres tú estructurar el paper. Entonces, basado en los papers que encontraste, eso te va a dar ideas de cómo debería ser la estructura. Entonces, yo propondría que tú te sentaras y escribieras, no sé, en un Word o en algún archivo de texto. Voy a escribir mi reporte va a tener pues el abstract, en el abstract va a mencionar estos puntos claves, entonces pones una especie de viñeta, luego dices, en la introducción quiero enfocarme no sé, hacia ciertos aspectos que yo considero que son innovadores en la plataforma que tú desarrollaste. Entonces puedes como sesgar un poquito el estilo de la introducción hacia eso que tú quieres y empezar a colocar ciertos como ítems de qué es lo que quieres mencionar, cómo quieres tú estructurar y cómo quieres dar la historia. Yo generalmente en las introducciones empiezo de lo grande a lo específico. Entonces, si voy a trabajar en interpretabilidad, entonces empiezo a hablar de lo que es inteligencia artificial y los problemas que hay en esos modelos de caja negra, luego por qué eso impide que haya acceso a otros campos, luego qué se ha hecho para mejorar eso y luego las técnicas de interpretabilidad y me voy sesgando, voy colocando las que son muy relacionadas con las técnicas que yo estoy implementando porque después las voy a comparar. Entonces uno empieza a hacer como un sesgo de la información. Después de eso, me voy a la parte de metodología o lo que tú definas. Cada sección que tú definas, tú le vas dando unos ítems de qué quieres colocar ahí. Luego en el modelo de lenguaje, yo voy y le digo, mira, tengo que hacer este reporte para esto. Acá te pongo unos ejemplos de, no sé, muestras anteriores que produjeron otros participantes, tal vez los que ganaron y le dices, tengo una idea del esqueleto de mi presentación, de mi reporte que va a ser de esta forma, pam, 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 pam. Colocas todo lo que hiciste en el Word, lo copias y lo pegas ahí, y le dices, por favor, dame tu opinión y dime qué aspectos debería yo mejorar y qué aspectos pues sí están bien para que te dé retroalimentación de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? De lo que tú estás proponiendo. Ahí el modelo te va a dar una retroalimentación y con base en eso empiezas tú a discutir con él hasta que tú llegas y estás de acuerdo ya con una estructura del reporte. Con esa estructura mi invitación es siéntate tú a escribir, siéntate tú a tratar de escribir cada una de las partes, la introducción y todo eso, teniendo en cuenta pues lo que a la salida que tuviste de ese esqueleto con el modelo y una vez lo tengas listo, le dices al modelo, mira, aquí está el texto, el borrador del reporte, basado en lo que discutimos antes y en la estructura que en la que acordamos nosotros, quiero que por favor me ayudes
mejorar la conexión, como el hilo conector, o sea, que la historia se cuente bien, la gramática, la estructura, el tono, el estilo, ¿sí? Pero mira que tú ya le proporcionaste un borrador inicial. Y bajo ese borrador, él lo que está haciendo es empezar a corregir ciertas cosas. Cuando uno hace eso, el modelo funciona mucho mejor que cuando uno le dice al modelo, escríbame el reporte, ¿sí? Eso lo pueden hacer, sí, pero digamos que no le están sacando el mayor jugo al modelo, porque el modelo empieza a generar cosas, pero eso que genera no tiene su estilo y no tiene su sesgo y no tiene las ideas que ustedes realmente quieren representar. Entonces es bueno siempre discutir primero un esqueleto, rellenar cada uno de los o generar ustedes el reporte y ya bajo ese borrador empezar a interactuar con el modelo para que te lo mejore. ¿Sí te respondí la pregunta, Mariam? Sí, profe, muchas gracias. Es como enrutar al modelo, pasarle una hoja de Exactamente. ruta al modelo de lo que yo quiero estructurar, cómo lo quiero estructurar, qué quiero transmitir para iterar sobre lo que me responde para buscar la mejor, sí, el mejor prototipo o el mejor paper. Sí, señora. Sí, incluso puedes discutirle basado en lo que tienes implementado, qué pruebas te recomienda él que hagas para presentar los resultados, ya sea la plataforma que desarrollaste o hacer una evaluación de eso que tú tienes. Claro. Muchísimas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, María. Profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches, Ash. Con todo gusto, digamos. ¿Cómo podemos evitar que la IA haga todo por nosotros mismos y aprendamos mal? Sí, eso es muy complicado, Ash, especialmente porque digamos que ese es el gran miedo que tenemos todos los profesores hoy en día, de que los estudiantes empiecen a delegar todo a la IA. Eso requiere mucho autocontrol, pero también viene otra cosa importante que es una reflexión que yo les hago a mis estudiantes y que yo creo que ustedes la han escuchado a lo largo de toda la charla. Si se dan cuenta, yo no les estoy diciendo a ustedes, díganle a la IA que les escriba los reportes, díganle a la IA que les codifique las cosas, ¿sí? Yo les estoy diciendo a ustedes, guíenla, orientenla, ustedes hagan ciertas cosas, otras asignen la tarea, o sea, como que interactúen más como un compañero de trabajo. Y lo que yo le digo a mis estudiantes es lo siguiente, si yo les dejo una tarea y ustedes la hacen con ChatGPT, ¿cuánto cuesta una suscripción a ChatGPT? Cuesta $220. La más cara, que hace muchas cosas y que es muy poderosa, cuesta $200 al mes. Eh, y si todo lo que ustedes presentan lo hace la IA, y aquí me refiero a estos modelos de lenguaje, pues ¿por qué tengo yo que contratarlos a ustedes cuando ustedes se gradúen? Me sale mucho más barato pagar una IA y que eso lo haga la IA. Entonces, uno tiene que aprender a darle valor agregado a la inteligencia artificial. Y para darle valor agregado a la inteligencia artificial, dos cosas tienen que pasar. La primera de ellas es que yo tengo que saber del tema y no puedo delegar todo a la IA. Entonces, yo tengo que estudiar. Si soy ingeniero electrónico, ingeniero mecatrónico, ingeniero de sistemas, ingeniero de lo que sea, yo tengo que saber del tema porque si yo no sé el tema, pues la IA me va a sacar cosas que yo no sé si eso es cierto o no es cierto, entonces tengo que tener criterio. Por lo general, el criterio requiere de conocimiento. Entonces, por un lado, la educación tradicional, donde yo tenía que aprender cosas, pues me va a tocar seguir aprendiéndolo, tal como lo hemos aprendido todo este tiempo y durante todos estos años. El problema es que tenemos la tentación ahí al lado. Pero si ustedes tienen en su cabeza de que si yo empiezo a usar esto y a abusar de esta tecnología, no voy a aprender. Y si no voy a aprender, entonces, ¿qué criterio voy a tener? No le voy a poder dar valor agregado a la IA. Lo segundo es usar la IA como un aliado, no como la persona que me hace todo. Y el aliado, uno con el aliado, con el colega, uno discute y uno orienta las cosas. No es como que, ay, ¿usted qué opina de tal cosa? X, listo, hagamos X. No, ¿usted qué opina de tal cosa? X. Bueno, pero si tuvo en cuenta esto, si tuvo en cuenta esto, si tuvo en cuenta esto otro. Trátenlo como cuando ustedes trabajan en equipo con sus compañeros. Empiecen a discutir con ella. Si no están de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso por tal y tal motivo. O ese no es el foco que yo le quiero dar al proyecto, quiero darle este otro foco. Entonces, esas dos cosas tienen que pasar desde mi punto de vista, que ustedes tienen que aprender, o sea, tienen que estudiar como siempre hemos estudiado. Hay que hacer integrales, hay que resolver ecuaciones diferenciales,
hay que ir a los cursos de señales de sistemas, hay que hacer 1000 transformadas de Fourier, hay que hacer 200 transformadas de Laplace, lo que sea que haya que hacer, hay que seguir haciéndolo para que eso les dé a ustedes conocimiento, les genere criterio. Y lo segundo, usen la IA como un aliado, no como un esclavito que hace todo lo que ustedes quieren que haga. Mi pregunta es, ¿cómo podemos usar la IA sin que el texto pierda originalidad o identidad propia? O sea, ahorita ya que tú estabas hablando de eso, del criterio y esas cosas, ¿cómo podríamos usarla sin que el texto pierda esa originalidad o esa identidad más que todo? Listo. Lo más importante es, mira, si estos modelos y toda la IA, o sea, resumiéndola de forma muy eh, escueta y poco rigurosa, estos modelos lo que hacen es sacar promedios, por decirlo así. Entonces, ChatGPT, Claude o Gemini o cualquiera de estos modelos, lo que ellos hacen es generar un lenguaje promedio, es el lenguaje promedio de la base de entrenamiento que tuvieron. Y aquí hay que ser cuidadosos con esa interpretación, porque, digamos, si yo no le doy un rol al modelo, lo que va a hacer es el lenguaje promedio. Si yo le digo, usted es un ingeniero, entonces de la información que produjeron ingenieros con la cual fue entrenada, pues él va a sacar el promedio de esa información, ¿no? Por eso es que uno puede como cambiarle un poquito el sabor a lo que el modelo está generando. Entonces, como son promedios, se pierde esa naturalidad, se pierde esa diversidad que tiene el lenguaje como tal. Sin embargo, estos modelos son ellos fácilmente aprenden estilos. Entonces yo puedo decirle, mire, quiero que escriba este texto al estilo de Shakespeare. Entonces él va a transformar la información que yo tengo con lo que él aprendió que era Shakespeare y empieza a escribir eso desde ese punto de vista, o tipo Gabriel García Márquez, o sea, uno puede cambiar el estilo. Sin embargo, si yo quiero que el estilo que yo tengo se preserve, lo mejor que yo puedo hacer en el modelo es no decirle que me genere todo, sino más bien yo le doy un draft, le doy un borrador que yo escribí, donde yo coloqué el estilo, y le digo al modelo, mira, quiero que por favor los cambios que genere preserven el estilo de lo que está escrito aquí, ¿sí? Y lo que va a hacer, y le pueden incluso preguntar al modelo, porque a veces uno no se da cuenta de cómo escribe uno, de cuál es el estilo que uno tiene. Uno le puede decir al modelo, por favor, preserve el estilo, pero también dígame cuál es ese estilo. Entonces el modelo le puede decir, mire, usted generalmente usa frases muy largas o tiende a poner muchas arandelas o va directo al grano, o las ideas son cortas en vez de ideas largas. O sea, el modelo uno lo puede utilizar para entender un poquito mejor cómo uno escribe y al entender cómo uno escribe, pues uno puede o cambiar o mejorar o acentuar más algunos de esos rasgos particulares. Pero entonces la cosa es, si yo le proporciono esa base inicial al modelo, si yo le proporciono ese borrador bien hecho, ¿no? O sea, no un borrador ahí hecho a las carreras, sino un borrador bien hecho, el modelo va a ser capaz de entender cuál es tu estilo y si tú le dices preserva el estilo, él va a tratar de preservar, hará cambios gramaticales, cambiar una palabra por otra, ortografía y tal vez organización del escrito para que haya una mejor línea conectora, pero él va a preservar el estilo que tú usaste en tu escrito si tú le dices que lo haga. ¿Sí? Disculpe, profe, yo tengo una ¿Qué más, Juan? pregunta. Sí, señor, dígame. En caso de que, déjeme, si los evaluadores sospechan uso de IA, eso afecta la percepción de la propuesta. Y en caso de ser así, usted lo ve justo, pues teniendo en cuenta que, pues, este espacio se trata de eso. Sí. Ahí lo primero es ver cuáles son las condiciones del encuentro del programa como tal. Te respondo como con un ejemplo. Hay journals, hay revistas que permiten el uso de la IA. Ellos dicen ahí explícito, ustedes pueden usar herramientas de IA, pero tiene que decir que usó la IA y para qué la usó. Hay revistas que dicen ustedes no pueden usar IA. Entonces, si en el concurso explícitamente dice ustedes no pueden usar IA, pues no deberían usarlo. Si por otro lado dicen
que ustedes pueden usar IA, pero reporten, pues tienen que ser muy honestos en cómo la utilizaron. Y sean honestos, muchachos, o sea, no hay ningún problema en que ustedes utilicen la IA si en las condiciones dice que ustedes la pueden usar. Incluso yo en mis clases le digo a los muchachos en el curso de inteligencia artificial, si tienen que hacer programas, pues háganlo con la IA. No tengo ningún problema que ustedes codifiquen con la IA, porque eso es un problema de implementación. A mí no me interesa el código que ustedes generan, a mí lo que me interesa es el entendimiento de los algoritmos de inteligencia artificial, que eso no lo debería hacer la IA por ustedes. Ustedes deberían entender eso. Entonces, eh, ahí, Juan, lo importante es ver cuáles son las reglas de la competencia. Si dicen que pueden usarla y que tienen que declarar cómo la usaron, sean honestos, pueden decir, no, mira, la usamos para hacer brainstorming, la usamos para que me corrigiera la ortografía o el estilo o la línea conectora del reporte, la usé para codificar ciertas partes, o sea, sean muy honestos en esa parte. Entonces, respecto a si lo considero justo o no, una vez más depende. Si ellos dicen que se pueden usar las herramientas, pues no debería haber ningún problema en que ustedes las utilizaran. Ahora, si dicen que no las pueden utilizar y ellos sospechan que ustedes las utilizaron, pues ahí sí ya ustedes estarían incurriendo en una falta que pues fue anunciada dentro de las reglas de la competencia. Una cosa importante también es que los modelos de IA la generación fue guiada por ustedes, entonces no es solamente decir, es que la IA lo hizo todo, ustedes le dieron la instrucción, sea buena, sea mala la instrucción, sea como sea la instrucción, ustedes guiaron el proceso de creación. Es como cuando uno hace, no sé, digamos un diseñador de modas, hace un vestido, el diseño fue de él, pero la máquina fue la que lo cosió, pero es que yo orienté a la máquina sobre cómo coserla, la máquina no, yo podría ponerle cosas y algo va a sacar, pero yo orienté a la máquina, entonces lo mismo sucede aquí, pues con las diferencias que hay, ¿no? Pero es lo mismo, ustedes orientan al modelo, entonces ustedes tienen parte en la creación del modelo. Sí, profe, sí, gracias. Bueno, con gusto. Sí, yo tengo una última pregunta. Hablando ya y entrando en el tema del desafío en el que nos enfrentamos con el desarrollo de estas tecnologías como la inteligencia artificial, pues pienso que nuestro rol debe ir más allá de lo técnico, porque si nos quedamos en lo técnico vamos a ser altamente reemplazables porque si hoy en día la IA hace maravillas, pues en un futuro va a ser muchísimo mejor. ¿Cómo hacemos nosotros para el desarrollo de ese criterio que va más allá de, por decirlo de alguna manera, de un pensamiento más técnico, que es lo que viene a reemplazar la inteligencia artificial, para nosotros formarnos como sí, ese criterio profesional y pues aportarle valor a las organizaciones con las que entremos a interactuar? Sí, ahí, María, hay dos cosas que yo veo que son súper importantes. Una tal vez no va a ser muy popular lo que voy a decir, porque, porque no gusta, digamos, a los estudiantes mucho. Y la otra, sí ya es más, digamos, orientada hacia algo que a veces no se enseña en las universidades. Entonces, la primera es, yo soy una persona muy conservadora en el conocimiento. Yo soy súper conservador en cómo la ciencia y la tecnología debería desarrollarse. Si yo quiero saber usar muy bien estos modelos y realmente quiero tener un criterio fuerte, yo debo ser muy fuerte en ciencias básicas y en el core de lo que es mi carrera. Entonces yo debo saber mucho de cálculos, debo saber mucho de álgebra lineal, debo saber de probabilidad estadística, de ecuaciones diferenciales, yo debo saber todo eso y ser muy fuerte en eso, ¿sí? Y digo que esto no es muy popular porque digamos que uno va viendo que como que esas áreas no son las que las personas más les gusta y también, digamos, eso se ve en las preferencias, en las carreras, en las universidades. La gente casi no estudia estas ciencias fuertes y ahí incluyo también la comprensión lectora. ¿Por qué es importante ser fuerte en eso? Porque si yo soy fuerte en matemáticas y si yo soy fuerte en comprensión de lectura, cualquier desarrollo tecnológico nuevo que venga de la IA, yo lo puedo entender. Y si yo puedo entender esos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, si yo sé cómo funciona Cloud o cómo le puedo quitar yo el sesgo a un modelo de chat GPT o cómo los circuitos en interpretación mecanística identifican qué parte del modelo es la que está hablando de un tema específico. Si yo logro entender eso y logro entender cómo las compañías empiezan a mover un poco la salida de los modelos,
Por ejemplo, hay un caso muy particular en Anthropic. Ellos detectaron una neurona que siempre que se hablaba del Golden Gate se activaba mucho. Entonces ellos empezaron a hacerle preguntas, por ejemplo, descríbame cosas de la Segunda Guerra Mundial. Y de forma artificial a esa neurona le amplificaban su valor. El modelo respondía cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero relacionadas con Golden Gate. Y esto es súper interesante. Entonces, para entender ese tipo de cosas, se necesita mucha matemática, pero no solamente eso, sino para saber si lo que el modelo me está diciendo tiene sentido o no. Yo tengo que saber de mi campo y para saber de mi campo tengo que saber de las ciencias básicas y esta comprensión lectora. Si yo le digo al modelo, por favor, dígame sobre un sistema de distribución de energía para una ciudad como Bogotá, y él me empieza a sacar un montón de cosas. Si yo no sé de ingeniería eléctrica, pues yo cómo voy a saber que efectivamente el modelo que me está diciendo tiene o no tiene sentido. Entonces, la primera parte es ser muy fuerte en nuestros fundamentos. Y yo siento que nos estamos alejando un poco de eso y que estos modelos pueden representar ese peligro porque facilitan las cosas, como que, ay, yo ya no tengo que aprender eso, ahí está el modelo que me ayuda. Pero no, al contrario, es cuando más deberíamos ser fuertes y realmente saber sobre el core de nuestra ciencia. Entonces esa es la parte, digamos, tal vez no muy popular, pero viene la otra, que es algo que a veces se nos olvida en las universidades y es la multidisciplinariedad. Yo debo saber muy bien cómo interactuar con estos modelos y esto es muy parecido a como cuando uno interactúa con personas de otro campo. Yo debo poder entrenar bien el modelo o darle una buena instrucción al modelo. ¿Cómo le puedo yo dar una buena instrucción al modelo? Primero, sabiendo de mi campo, que es lo que les decía ahorita, pero segundo, también teniendo esa habilidad de comunicación o esa habilidad de explicarle a personas de otros campos diferentes lo que yo quiero. Y normalmente los problemas para solucionarlos uno no necesita un solo enfoque, sino diversos enfoques. Entonces, en el prompt, uno debería ser capaz de colocar cierto rasgo, cierta razón de multidisciplinariedad de otros campos, porque así el modelo pues puede enriquecerse mucho más el modelo de esa entrada, va a ser una entrada de más calidad y producir una mejor salida. Entonces, mi recomendación para ustedes es, primero, sean muy fuertes, estudien mucho su campo, cada una de las cosas que ustedes estudien. No porque está el modelo, entonces debo dejar de hacer las cosas al contrario, tengo que hacer más porque tengo que realmente ser fuerte en mi campo. Y segundo, dar como un saborcito de interdisciplinariedad, porque eso les va a ayudar mucho a empezar a trabajar con estos modelos como si fueran su colega, como si fuera su amigo, ¿sí? Como si fuera alguien con el que ustedes tienen que discutir. Y eso es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Tienen que empezar a también interactuar mucho con esos modelos para que cuando ustedes se gradúen, no solamente sean un ingeniero electrónico, un ingeniero mecatrónico, lo que sea, no solamente sea alguien que maneja la herramienta, sino sea ambas cosas. Un muy buen ingeniero que puede manejar muy bien esta herramienta porque ha interactuado mucho con ella, se ha vuelto multidisciplinar, entre comillas, en su forma de interactuar y eso lo que va a hacer es potenciar su perfil bastante. Sí, profe, muchísimas gracias. Igual, eso es mi opinión, ¿no? O sea, eso es opinión mía, no es que está escrito en piedra. Muchas gracias, profesor. Yo creo que podemos ir concluyendo con la actividad del día de hoy. Yo creo que a todos nos gustó mucho. Agradezco a todos los que participaron, los que hicieron sus preguntas, sobre todo a usted por prestarnos un ratico de su tiempo para responder nuestras dudas y hablarnos al respecto. Nosotros como estudiantes a veces estamos muy cegados con la IA y somos más 90% IA que la opinión propia y necesitábamos esto para saberla usar y no dejarnos llevar. Quizás para cerrarnos podríamos tomar una foto los que estamos presentes y el que tenga la tacita de café, como debía ser, se gana un viaje todo pago a Cancún. Ya traigo mi café, Isabel. Nos tomamos una foto como recuerdo este primer episodio de Un Café con Ingeniería, pues un espacio que el capítulo estudiantil de ACOFI creó para que, bueno, conversemos sobre temas que alimentan y mejoran pues la experiencia académica de ustedes. Muchas gracias a todos, en serio. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan resuelto sus dudas y sobre todo postúlense que ese evento va a estar 10 de 10, increíble, mejor que el viaje a Cancún. Un café con ingeniería.